Ok, a ver si me escuchan solo... ¿No? ¿No me están escuchando con esto? ¿Ahora? Ah, bueno, ahora sí. Gracias. Hoy tengo una pregunta que considero que nos puede desafiar a cada uno de nosotros. Y cuando venimos aquí y hacemos preguntas, en realidad muchas veces son preguntas que puede ser que el Señor nos esté haciendo y que nosotros tengamos que cuestionar delante del Señor. Esta es una pregunta que muchas veces es saludable hacernos. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante un tiempo de entretenimiento o cuidar la salud? ¿Es más importante cuidar la salud o darme el gusto de aquella comida que tal vez no sea tan saludable? ¿Qué es más importante? La salud. Ajá, ok. ¿Es más importante quedarme media hora más para dormir o el trabajo? Me está por decir la media hora más queda. Si hay que ir al trabajo, lo consideramos más importante, ¿verdad? Y ponemos el reloj y nos despertamos. Bueno, a lo largo de la vida, una y otra vez vamos a tener que cuestionarnos qué es más importante. Esto se llama establecer un orden de prioridades. Prioridades es considerar qué importa más, qué es lo que vale más, ¿verdad? Ahora, ustedes imaginen una familia o una persona que vive en una casa que tiene daños estructurales. Las ventanas no están muy bien, las paredes se están descascarando, hay detalles en el piso, hay problemas en el techo. Sin embargo, esta familia dice, bueno, todavía no podemos hacer los arreglos, estamos haciendo otras cosas, estamos atendiendo otras necesidades, entonces aquello va quedando postergado, ¿verdad? No es que no sepan que necesita un arreglo, no es falta de conocimiento del problema, pero es solamente que están decidiendo atender otras cosas. Tal vez se fueron de vacaciones, pero no arreglaron la casa. Tal vez compraron el carro nuevo, pero la casa siguió postergada. ¿Entienden que es una cuestión de prioridades a veces? Y mientras tanto, el daño puede llegar a ser importante. Y a veces sucede que lo urgente puede desplazar lo que es verdaderamente importante. Y yo les digo esto que a veces el problema no es que uno no tenga los recursos o las oportunidades, a veces es que uno ha decidido tener otras prioridades. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar. Nos vamos a meter en un pasaje de la Biblia que no es de los más frecuentes para los cristianos. Los cristianos a veces no leemos mucho el Antiguo Testamento para empezar, y para seguir les cuento que hay toda una sección del Antiguo Testamento que se llama los profetas menores, que hay veces que nosotros pasamos por allí. Yo les voy a decir el pasaje que voy a leer y ustedes van a decir, ¿y eso dónde queda? Voy a leer Ageo capítulo 1. Y este es un pasaje que no lo leemos con mucha frecuencia, pero que tal vez tenga una enseñanza importante para nosotros hoy. Primero voy a leer todo el pasaje y después vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Estoy leyendo Ageo capítulo 1, del versículo 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo,
¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Disculpen que era un pasaje un poco largo, pero me parece que es bastante importante. Aquí hay una situación, y los voy a poner lo más brevemente posible en contexto. El pueblo de Israel había hecho las cosas mal durante un buen periodo de su historia y había sido atacado y había sido conquistado y había sido llevado cautivo a otra nación. Habían clamado a Dios y Dios les había respondido y habían podido regresar a su tierra. Habían podido regresar a su lugar y ahora están establecidos allí. Estaban viviendo el cumplimiento de la obra de Dios, respondiendo sus oraciones. Y ahora estaban allí, estaban en Jerusalén y estaban en sus alrededores, pero estaban viviendo esto. Y es entonces que Dios envía a su profeta para llamarles, porque tenían un problema de prioridades. Tenían un severo problema de prioridades y Dios les llama la atención. Ahora, puede suceder hoy en día que los que tengan un problema de prioridades seamos nosotros. Y que Dios nos llame: ven aquí, hijito, que quiero hablar contigo, ¿verdad? Eso es lo que sucedió en aquella ocasión y lo que puede suceder con nosotros hoy. En primer lugar, el primer punto de lo que les quiero señalar es este. Cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, siempre encontramos excusas. Otra vez, cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, siempre encontramos excusas. Pero ¿cómo es esto de que Dios tiene que ser nuestra prioridad? Ustedes conocen el mandamiento más importante. Estamos estudiando justamente esto de el gran mandamiento y la gran comisión. El mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí tenemos que hacernos la pregunta: ¿y lo estoy amando a Dios? Y nosotros decimos: bueno, pero es que todos fallamos. Nadie cumple exactamente, cierto, pero hay veces que con esa excusa nosotros postergamos y postergamos. El hecho es que cuando Dios
deja de ser nuestra prioridad, siempre encontramos razones, motivos y excusas. Miren al principio de este pasaje, voy a volver a leer los primeros 4 versículos. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Se dan cuenta que allí hay una tensión entre 2 prioridades. Habían llegado, se habían establecido en Jerusalén, y parte del problema que había habido con todo esto de las batallas que hubieron y todo eso, es el hecho de que Jerusalén había sido atacada y el templo había sido destruido. Entonces llegaron y no tenían templo. Eso era parte del asunto. Ahora, fíjense el detalle de que Dios conoce lo que ellos están pensando, conoce lo que están diciendo, conoce cuáles son sus excusas. ¿Adivinen qué? También conoce las nuestras. El pueblo tenía una excusa aparentemente razonable, ¿verdad? Hay veces que la desobediencia, y esto tenemos que aprender, hay veces que la desobediencia no le dice no a Dios. ¿Saben qué le dice? Espérate tantito. Le dice después. Le dice ya mero, lo voy a hacer. ¿Saben cuál es una de las palabras más peligrosas que nosotros tenemos? Mañana. Nosotros decimos, mañana voy a orar, mañana voy a arreglar esta relación, mañana voy a servir, mañana voy a volver a congregarme, mañana voy a obedecer, mañana voy a poner a Dios primero. ¿Y saben qué decimos al día siguiente? Mañana lo voy a hacer. Y podemos caer en eso una y otra vez. Entonces, para empezar tenemos que preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿hay alguna cosa que Dios me ha mostrado o me está mostrando que debo hacer, pero que yo estoy continuamente postergando? Y esto es personal, es entre tú y Dios, y cada uno tiene que tratar de responder. En cuanto a los israelitas, el problema no estaba en cuanto a lo que decían, sino en cuanto a lo que hacían. Les dice Dios, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Esa palabra artesonadas se refiere a casas terminadas, acondicionadas, cuidadas. Ellos se estaban preocupando, ellos sí, se estaban preocupando de tener bien sus casas. Ahora Dios compara lo que estaban haciendo con sus casas con lo que hacen con la suya, con la casa de Dios, que refleja la relación que ellos debían tener con Dios. La casa de Dios estaba abandonada. No se había reedificado. ¿Qué había pasado? Ellos habían decidido invertir su tiempo, sus esfuerzos y sus recursos en otra cosa. Habían decidido para quién trabajar y en aquel momento no era la casa del Señor. Sabían que tenían que hacerlo, pero lo estaban postergando. Bueno, ¿saben lo que dice el Señor? Yo quiero recordarles, algunos lo tienen en la memoria. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad, ¿cuándo? Primero pues. Primeramente, tienes que poner a Dios como prioridad en tu vida.
Buscad primeramente, estas son palabras de Jesús. Y Jesús está combatiendo con esto nuestra tendencia a preocuparnos. Y Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y hay veces que nuestro tesoro está en el lugar equivocado. La pregunta no es ¿qué tengo? La pregunta es ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿O qué lugar ocupa Dios en aquello que tengo? Y es algo que tenemos que considerar. El segundo punto que les quiero compartir es este. Cuando las prioridades se desordenan, nuestra vida comienza enseguida a mostrar las consecuencias. Hay consecuencias cuando se desordenan nuestras prioridades. En el pasaje, los versículos 5 y 6 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Yo creo que algunos conocen cómo se siente eso. Recibir un salario y que parezca que el bolsillo tiene hoyos y que se fue, ¿verdad? Pero atiendan esto que está haciendo Dios, porque lo va a hacer más de una vez. Lo primero que les dice es, así ha dicho Jehová, meditad bien sobre vuestros caminos. Piensa lo que estás haciendo. Piensa cómo estás viviendo. Hay veces que tenemos que considerar esto. Hay veces que tenemos mucho esfuerzo y pocos resultados. Es lo que le pasaba a ellos. Hay veces que tenemos mucho trabajo pero poca satisfacción. ¿Les suena conocido? Hay veces que tenemos mucho consumo pero no nos llena aquello. El problema que tenía aquella gente no era simplemente económico. Estamos viendo algo más profundo y por eso Dios le dice, mediten sobre sus caminos, piensen bien, miren bien lo que está sucediendo y pregúntense por qué. Hay otro tiempo en el que cuando Israel estaba todavía por entrar en la tierra prometida, en el tiempo en que Dios estaba cumpliendo todas sus promesas, Dios le hace una advertencia tremendamente poderosa al pueblo. Esto está en Deuteronomio 8, versículos 10 en adelante. Deuteronomio 8, del 10 al 18. Miren lo que dice. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Son tremendas esas palabras, hermanos. Dios le estaba advirtiendo al pueblo, cuidado, no sea que empiecen a prosperar de alguna manera y se olviden de Dios, se olviden de agradecerle a Dios. Marcos 8:36 dice, porque
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se dan cuenta cómo es una cuestión de prioridades? ¿Es más importante el alma o ganar todo el mundo? El alma. Entonces, necesitamos volver a escuchar la voz de Dios que nos llama a ponerlo en primer lugar. Nosotros podemos llegar a tener mucho, hermanos, y sin embargo sentirnos insatisfechos. ¿Saben? A veces hay reportes de supermillonarios que se deprimen, que hasta intentan quitarse la vida. Pero uno dice, si yo tuviera la mitad de lo que ese tiene, estaría tan bien. Pues los recursos materiales no te van a dar la fortaleza interior que necesites. Necesitamos reordenar nuestras prioridades. Podemos aumentar nuestros ingresos, pero puede disminuir nuestra paz al mismo tiempo y con la misma facilidad. En nuestra vida espiritual, nosotros a veces intentamos llenarnos con el trabajo, con el dinero, con el entretenimiento, con las relaciones, con el reconocimiento de los demás, con lo que poseemos, con las actividades, con tantas cosas. Intentamos llenarnos. Pero nada de eso puede ocupar el lugar que solamente Dios puede ocupar. Blaise Pascal dijo que cada ser humano acarrea un vacío en su interior que tiene la forma de Dios, que nada fuera de Él lo puede llenar. Entonces te tienes que preguntar, ¿estoy tratando de satisfacer con cosas temporales una necesidad que solo Dios puede satisfacer? Es lo que nos tenemos que preguntar. El tercer punto es este: Dios nos llama a examinar nuestros caminos. Voy a volver a leer los versículos 7 al 11 de Ageo 1. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Pero el llamado es: meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, este es un llamado importante. El arrepentimiento, de acuerdo a la Biblia, no consiste solamente en reconocer que estamos equivocados, sino que consiste en cambiar de dirección. Y esto es importante. Pero para empezar, si le vamos a hacer caso a Dios, que nos dice, meditad en tus caminos, meditar implica parar, detenernos. Ustedes se han dado cuenta que hoy en día vivimos absolutamente distraídos, tenemos siempre cientos de millones de cosas en las que pensar, cosas que escuchar, cosas que leer, tenemos que mirar esto, no te pierdas aquello, vivimos saturados completamente. Dios lo que nos dice es, basta, para, detente. Haz una pausa. Si no haces una pausa, no vas a poder entender las cosas bien. No te dejes ya llevar por lo que está pasando a tu alrededor. Detente y toma la decisión deliberada de conectarte con Dios. Tal vez nos haría bien hacer caso a aquel llamado de Dios en el Salmo 46, versículo 10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estén quietos para conocer que Él es Dios.
Hermanos, hay veces que necesitamos apagar el ruido a nuestro alrededor y preguntarnos cosas como, ¿cómo está mi relación con Dios? Personalmente, ¿qué lugar ocupa en mi vida la palabra del Señor? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Qué prioridad tiene para mí la iglesia? ¿No son cosas que hay que preguntarse? ¿Estoy sirviendo o simplemente estoy tratando de recibir? ¿Estoy creciendo espiritualmente? Hermanos, todas estas son preguntas que necesitamos hacernos. Examinar nuestros caminos significa comparar nuestras vidas con la palabra. No compararlas con las vidas de otros. Esa es la primera tendencia. Tenemos que comparar nuestra vida con la palabra. Voy a repetir lo que la hermana Sol leyó hace un ratito. Dice Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra. Comparar nuestra vida con la palabra. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No te conformes solamente con escuchar, sino que proponte hacerlo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Necesitamos volver a la palabra para que la palabra nos muestre cómo somos y cómo estamos. Recuerden lo que dice Hebreos 4:12 de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene esta capacidad de tocarnos profundamente y decirnos dónde estamos. Tal vez a veces nos conformamos con preguntarnos, ¿será que estoy haciendo algo malo? No alcanza con eso. Tal vez tenemos que preguntarnos, ¿será que estoy dejando de hacer algo que Dios me ha llamado a hacer? El problema de Israel no era solamente algo que estuviera haciendo, sino algo que no estaba haciendo y que tenía que hacer. Examinar nuestros caminos nos tiene que conducir a la acción. Dios no le dice solamente reflexionen en sus caminos y quédense ahí. Enseguida lo que les dice es suban al monte y traigan madera. Acción. A nosotros nos va a llamar a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer y todavía no lo estás haciendo? Cuando pensamos correctamente, eso nos tiene que conducir a actuar correctamente. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y hay veces que nosotros sabemos hacer lo bueno, pero tenemos tantas excusas para no hacerlo. El cuarto punto es, cuando el pueblo obedece, Dios manifiesta su presencia. Dice que luego que escuchó toda aquella palabra que Dios les mandó por medio del profeta, pasó esto. Versículos 12 al 15 del capítulo 1 de Ageo, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y
despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Fíjense que cuando escucharon, como estamos escuchando nosotros, no se quedaron. Lindo mensaje, profeta Ageo. No. Fueron y pusieron en práctica, actuaron, temieron, y eso es lo importante, y Dios inmediatamente les habla de su presencia. Hasta entonces ellos habían dicho, todavía no, pero ahora, cuando temieron delante de Dios, ellos hicieron lo que tenían que hacer. La verdadera respuesta a la palabra del Señor, ¿saben cómo se llama? Se llama obediencia. Si le llamamos Señor, nos estamos poniendo bajo su autoridad. Entonces, nosotros necesitamos aplicar esto. Nosotros podemos fácilmente, hermanos, escuchar muchas veces. Escuchamos, tomamos nota, decimos amén, estamos de acuerdo, nos emocionamos. Pero, si no hacemos, no sirvió. Dice Lucas 11:28, Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La clave está en aplicar lo que el Señor enseña. La obediencia comienza cuando nosotros recuperamos el temor de Dios. Tener temor de Dios no es tenerle miedo. Tener temor de Dios es tener respeto por lo que Él nos está diciendo. Y cuando verdaderamente eso se aplica a nuestros corazones, nosotros vamos a responder haciendo cosas. Ahora, cuando Dios ve que sus hijos realmente escucharon su voz y tienen temor de Él y se proponen hacer lo que Él les dice, su respuesta es inmensamente consoladora. Inmediatamente cuando ellos escucharon el mensaje y temieron delante de Dios, Dios les manda al profeta de nuevo y le dice, así dijo el Señor, yo estoy con vosotros, dijo Jehová. Eso fue lo que le dijo Dios por medio del profeta. No le dijo, bueno, ahora arréglense solos. No, le dijo, yo estoy con ustedes. Y esto hace toda la diferencia. Tú necesitas al Señor contigo cada uno de tus días. Necesitamos aquello como Éxodo 33:14. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quieres eso? Depende de nuestra obediencia. Tenemos que empezar por temer al Señor. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, yo creo que existen pocas frases tan poderosas como esta que dice, yo estoy contigo. Eso hace toda la diferencia cuando viene de Dios. Hemos estado estudiando en el estudio bíblico esta palabra de la Gran Comisión, y justamente la Gran Comisión termina con esto, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que Él está con nosotros. En Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? No te dejaré ni te desampararé. La presencia del Señor con nosotros es una promesa, pero nos tiene que inspirar temor de Él para actuar conforme a lo que Él nos enseña. El quinto punto y último dice, cuando Dios vuelve a ocupar el primer lugar, la obra comienza de nuevo. Pero Dios tiene que ocupar el primer lugar.
Dios tiene que estar primero. Los versículos 14 y 15 dice, y despertó Jehová, Dios lo despertó, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, el segundo año del rey Darío. O sea, Dios también tiene la capacidad de despertar el espíritu. Dios puede despertar tu espíritu. Yo quiero que Dios despierte el mío. ¿Y tú? Se lo tienes que decir al Señor. Dios puede despertar lo que se ha dormido. Tal vez alguno de nosotros pueda estar ahí, pueda decir, ya no estoy como antes. Antes tenía más pasión, antes oraba más, antes leía más la palabra. No te conformes como el antes. Deja que Dios despierte tu espíritu y te cambie. El despertar espiritual, ¿sabes a dónde te va a llevar? A la acción, a tomar decisiones, a hacer cosas. Aquellos israelitas escucharon a Dios decirse, levántense y busquen la madera, y fueron y lo hicieron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que Dios nos está hablando con respecto a nuestro compromiso y lo que Él quiere hacer en nosotros, cómo Él quiere que le sirvamos. Que ya no sea tiempo de postergar, de decir, bueno, mañana. Empecemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, para terminar, yo quiero dejarles unas preguntas que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Pero piensen en ellas seriamente, por favor. Primera pregunta, ¿qué ocupa actualmente el primer lugar en mi vida? Tenemos que preguntarnos. Sí, la familia es importante. Sí, el trabajo es importante. Sí, el dinero es importante. Sí, la salud es importante. Pero ¿saben qué tiene que ocupar el primer lugar, verdad? La otra pregunta es, ¿qué estoy posponiendo que Dios ya me pidió que hiciera? Tal vez estoy postergando algo. Tal vez estoy dejando algo para después. Perdonar, servir, reconciliarse, orar, ¿quién sabe? Tercera pregunta para que te hagas. ¿Qué evidencias existen de que mis prioridades necesitan ser corregidas? Tal vez Dios te está mostrando que hay ciertas cosas que están ocupando un lugar que no tendrían que ocupar. Piensa, como dice el Señor, medita en tus caminos, detente, haz esa pausa, no te dejes distraer. La otra pregunta, la última, es, ¿estoy dispuesto a obedecer? No es solamente si reconozco que tengo que hacer algo, sino ¿estoy dispuesto a ir y hacerlo? Eso es tremendamente importante. Pero quiero dejarles esta frase para que quede en el corazón de ustedes. Cuando Dios deja de ocupar el primer lugar, nuestras prioridades se desordenan. Cuando volvemos a poner a Dios en el primer lugar, nuestra vida vuelve a encontrar su dirección. Yo voy a orar ahora pidiéndole al Señor que haga esto en nosotros, pero en realidad cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión. Yo quiero poner a Dios en primer lugar en mi vida. ¿Y tú? Yo quiero que mi vida vuelva a encontrar la dirección conforme a la voluntad de Dios. Espero que cada uno de nosotros pueda tomar la misma sabia decisión. Vamos a orar. Amado Padre, te damos nuestra gratitud, Señor. Señor, esta palabra que tú nos has hablado nos puede parecer dura, Señor, pero te damos gracias porque implica que tú nos amas, implica que tú nos quieres tener en tu camino, implica que tú quieres bendecirnos, Señor. Señor, así como aquel pueblo escuchó y tuvo temor de ti y actuó, nosotros también, Señor.
Señor, gracias por llamarnos de regreso, Padre. Señor, perdona porque nuestras prioridades a veces han estado muy fuera de lugar, Señor. Padre, perdona porque no hemos tenido la capacidad de hacer una pausa, nos hemos dejado llevar por tantas cosas, por lo que escuchamos, por lo que leemos, por lo que estamos haciendo y siempre estamos ocupados y muchas veces postergamos y dejamos para después lo que tú nos estás diciendo. Señor, ya no queremos postergar nada. Señor, queremos comprometernos contigo y te pedimos en el nombre de Jesús que obres en nosotros, Señor, que nos capacites para poner en práctica nuestra obediencia a ti. Si tenemos que dar, que demos, Señor. Si tenemos que orar, Padre, que podamos dedicar ese tiempo para orar. Si tenemos que volver a leer tu palabra, que lo hagamos, Señor. Si tenemos que darle testimonio a otras personas, danos el valor y que lo hagamos, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a obedecerte, a servirte, a honrarte con nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no postergar más, a no dejar más para después lo que tú quieres que hagamos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Reconocemos que no podemos hacerlo si tú no nos ayudas. Y por eso estamos aquí y te pedimos que tú nos bendigas y que tú nos capacites para andar en tus caminos. Bendice, Señor, la vida y la familia de cada uno de los que estamos aquí. Bendice, Señor, la familia y la vida de cada uno de los hermanos nuestros que por alguna razón no están. Sigue obrando en cada uno, Señor, y obra en tu iglesia. Y despiértanos, así como despertaste el espíritu de ellos. Despiértanos a nosotros para que podamos andar en tus caminos, para que podamos honrarte y servirte. Gracias te damos, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu presencia. Señor, acompáñanos y que podamos alegrarnos en vivir contigo y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Como siempre, me voy a despedir de ustedes recordándoles que vamos a tener actividades esta semana y por favor, no se conformen solamente con un poquito de vez en cuando. Vengan, vamos a compartir entre semana, conozcámonos más, apoyémonos. El miércoles vamos a empezar un nuevo estudio que se llama Cristo en nosotros y viene con material incluido, con el librito y con la tarea y todo eso. Son cosas que nos van a hacer bien, que nos van a edificar. Y yo quiero alentarles a participar de esto. Vengan a recibir la introducción y a recibir su librito el miércoles a las 6 de la tarde y ahí nos ponemos las baterías para aprender más y más del Señor. El viernes vamos a tener nuestro tiempo de oración a las 6 de la tarde y también están cordialmente invitados, es un tiempo edificante. La iglesia de ustedes necesita de las oraciones de ustedes y haremos bien si compartimos el tiempo de oración. El domingo, como hoy, a las 9 tendremos nuestro tiempo de estudio bíblico y a las 10:15 nuestro servicio como lo hemos tenido hoy. Así que, por favor, propónganse participar y también, ¿por qué no?, traigan a alguien con ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana.